es mi rey. Amada familia Verbo, qué gusto poderles saludar nuevamente. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, muy bonito, un tema donde tú vas a poder llenar tu corazón y vas a poder recargar baterías espirituales y fuerzas para lo que viene, para lo que hay. Inicio hace unos años en Estados Unidos, pues había una familia que amaba mucho a Dios, era entregada a Dios, era una familia pues con una cobertura espiritual de un pastor de California, y ellos tuvieron un hijo. Un hijo muy hermoso, muy precioso, muy amado por todos. Era el único hijo varón del matrimonio de dos mujeres que le antecedían. Entonces, vean, era un caso muy hermoso. Ellos tuvieron un hijo y le pusieron de nombre Cooper. Cooper era un niño, como les decía anteriormente, muy amado, muy querido. Era simplemente, podríamos decirlo, que era un ángel.
Pero un día la mamá de Cooper decide ir a hacer los mandados a un supermercado, decide ir y había una bajadita de ida al supermercado y Cooper iba en un carrito, de esos carritos que usan para llevar a los niños. Él iba feliz, iba contento. Ella salió radiante de su casa sin jamás imaginarse que ese día iba a marcar su vida. Pues Cooper decide arrastrarse por esa bajada, una bajada lo normal de lo mismo de siempre, podríamos decir, de cada viernes cuando hacían el súper. Y ese día, pues Cooper, su carrito vuelca y tiene un pequeño accidente. Y ella corre hacia él y lo levanta. Él está inconsciente y lo que hacen es llevarlo de emergencia al hospital. La mamá estaba impactada, no sabía qué hacer. Ella en realidad estaba choqueada. Le llama al papá y le dice: mira, nuestro hijo tuvo un accidente, necesito que vengas al hospital de inmediato. Llegan, estando en el hospital, pues se encuentran con la triste noticia y con la noticia más grave, que Cooper estaba en coma. El doctor sale y le dice: no podemos hacer nada por Cooper, él está en coma y tienen que esperar un milagro de Dios. Solo un milagro lo puede salvar. Pues ellos se reunieron a la iglesia, oraron mucho. Y dentro de esta oración, le clamaban y le pedían a Dios un milagro. De pronto, ellos estaban en oración y llaman al padre y le dicen: necesito que vengan, necesitamos hablar con ustedes urgentemente. Su sorpresa, el doctor les dijo: lo siento mucho, Cooper no aguantó la noche. ¿Qué impacto? Nosotros que somos padres, pues podemos ver ese impacto, que nos digan que nuestro hijo falleció. O cualquier persona con un sentido de amor, un sentido común, se sentiría triste. Cooper tenía 5 años cuando él falleció. Fue un desastre, fue un complot. El amor de la vida de ellos se había ido de la tierra. Cooper, un hijo que amaba a Dios con tan solo 5 años, le gustaba la alabanza, le gustaba correr, le gustaba hablar de Dios, le gustaba todo lo que era de Dios. Y él mencionó una frase muy hermosa en un momento y le dijo a su papá: papi, yo amo a Dios. Y sé que el día que deje de estar en esta tierra, iré con él. Los padres estaban destrozados, no hay palabras para describir esto. Ellos en un momento pues pensaron, no se imaginaron que ellos estarían planificando un funeral. No se imaginaron que estarían eligiendo un ataúd para poder enterrar a su hijo más preciado, a su tesoro. Pues yo podría decirlo que era el hijo más mimado dentro de 2 hijas niñas, se pueden imaginar. ¿Cómo sigue la vida sin un único hijo varón? ¿Cómo sigue? Dice que la familia cayó en depresión infinita. Cuentan que ellos llegaban a su habitación y lloraban. Llegaban y solo se recordaban y lloraban. Llegaba la tarde y lloraban. Ellos mantenían un dolor constante en su corazón.
Y vieran, ocurría algo que durante el día lloraban, la tarde lloraban, y ellos solo querían que llegara la noche para poder seguir llorando. Era un dolor muy intenso, muy grande. Pues el padre de Cooper, años después, logra salir del dolor, no completo, pero logra salir y escribe un libro. Y en el libro hay unas palabras que les quiero leer textualmente para no poder quitar nada de eso, ¿verdad? Para poder entender en realidad por completo. Y él escribe en este libro una frase muy marcada que dice: no hay servicio cristiano ni libro en este mundo que pueda prepararte cuando un hijo muere. Cuando un hijo se va de entre tus brazos. Ahora sabemos el significado que es estar en el fondo de la fosa. Ahí en esa fosa donde hay lodo, hay frío, hay un lugar tenebroso. Y dice, y sentimos la sensación de haber perdido la cobertura de Dios. Y sentimos haber perdido la cobertura de Dios. Es una frase muy célebre. Después de esta introducción, pues les quiero dar el título de la charla. La charla en realidad se llama La cobertura. ¿Por qué la cobertura? Porque vamos a comprender muchas cosas. Aparte, en estar en la cobertura. Podemos mencionar que muchas iglesias cuentan con cobertura, ¿verdad? Yo he escuchado en algunas ocasiones hablar aquí que pues anteriormente tenían la cobertura de una iglesia, y así hay muchas iglesias pues que en su momento han tenido la cobertura, y podríamos decirlo para una guía espiritual, para poder tener más éxito, más bendición y poder alcanzar sobre todo a más personas. Pero vieran, dentro de esto, dentro de la cobertura, hay una cobertura también paternal, una cobertura que se da a través de los padres hacia los hijos. La cobertura paternal, como les decía, y hay algo muy notable en esto. Tú podrías decir, mira, como padre, es algo que no lo puedes transferir, una cobertura gratis, podríamos decirlo, porque no vas a cualquier lugar y te paras en una plaza o en algún parque y dices, ¿quién quiere que yo sea el padre de alguien? ¿Verdad? En cuanto la cobertura se gana por amor. Tú sabes, pues, encuentras a tu pareja, logran concebir un hijo y este hijo te va a decir padre. Entonces tú estás en la obligación de amor en darle cobertura a este niño que viene, a tu retoño. Entonces es como podríamos decirlo también, dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque las ovejas oyen mi voz y me obedecen. Podremos ver las ovejas, es algo, si ustedes ven, las ovejas andan de lugar en lugar. Y cuando el pastor escucha alguna oveja que está descarriada o que está fuera del camino o está en peligro, hay un sonido peculiar que hacen. El pastor conoce y muchas veces él les dice, aquí estoy, aquí estoy. Entonces ellas reconocen la voz del pastor y llegan hacia él, ¿verdad? Entonces, pero hay algo muy importante en esto, es de que ellas, si escuchan la voz de alguien más que les diga aquí estoy, ellas no van a obedecerlo, se van a ir por el otro camino y no van a llegar hacia el pastor. No van a tener esa cobertura de palabra, esa cobertura que les dicen. Y esta voz que les da el pastor es una cobertura divina.
Es una cobertura que redirecciona a estas ovejas. Hay una cobertura pastoral también que muchos tal vez quieren lograr tener esa cobertura pastoral, porque dicen: yo estando con la cobertura de Cristo lo tengo todo. Y es cierto, estando bajo la cobertura de Dios y de Cristo vamos a obtener todo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para poder lograr esta cobertura, porque nosotros podríamos tener la bendición de Dios, pero no podríamos tener la cobertura de Dios. Es como dice el papá de Cooper en los párrafos anteriores, ¿verdad? Sentimos que todo se nos fue, hasta la cobertura de Dios. Imagínense, no tendríamos por qué hacerlo, ¿verdad? Vas a escuchar la cobertura de Dios, ¿sabes cómo? La cobertura divina. Cuando buscas a Dios, cuando escuchas el mensaje del pastor, cuando escuchas el mensaje de tu líder, cuando lees la Biblia, cuando lees un libro espiritual, cuando de pronto te acuerdas aquella canción de que te ha llevado a un camino diferente. Por ejemplo, la canción que marca mucho mi corazón, y la escucho miles de veces, es la canción de Digno, ¿verdad? Esa llena mucho mi corazón. Y en el momento a veces cuando no creo tener la cobertura de Dios, la escucho y ahí llega esa cobertura de Dios, donde Él me dice: aquí estoy para ti, no te preocupes, ve adelante, sigue, como esa flecha, ¿verdad?, que va directo hacia un objetivo. Dentro de todo lo que hemos aprendido, siempre nos han dado a nosotros decenas de mensajes alentadores, mensajes llenos de muchas frases. Y todos nos dan, cuando estamos pasando por un momento triste, por ejemplo la pérdida de alguien, el papá de Cooper, todos le decían: vas a salir. Pero nadie le decía: mira, vamos a estar contigo en el proceso y vamos a ayudarte en ese proceso. Todos te dicen cómo salir de la fosa, pero nadie te dice en realidad cómo te van a ayudar dentro de la fosa, cómo va a ser el proceso dentro de la fosa, cómo es atravesar el valle de las lágrimas sin saber que hemos perdido la cobertura. El papá de Cooper cayó en una fosa muy difícil. Podríamos decirlo que era tal vez la fosa más grande de su vida, sin poderla atravesar. Y muchas veces nosotros estamos al pendiente y nos hacemos estas palabras como lo hizo el papá de Cooper. Una de las preguntas que él se hizo en su momento fue: ¿no estaba el Señor protegiendo a mi chiquito en ese momento? ¿No estaba el Señor pendiente de él? Se preguntaba también: ¿Dios pudo evitar eso poniendo una persona en su camino y que le dijera: no lo hagas, no vayas ahí? Dios pudo hacer algo en ese momento cuando Cooper estaba en coma. ¿Por qué Dios no hizo un milagro? ¿Por qué? Esas preguntas se lo hacía. Y esas son preguntas divinas que nosotros aquí en la tierra no encontraremos respuesta. La encontraremos cuando lleguemos al cielo. ¿Por qué no sucedieron esas cosas? ¿Por qué Dios permitió que sucedieran esas cosas? ¿Por qué Dios no estaba, entre comillas, en ese momento? Pero es algo que solo lo sabremos cuando lleguemos con Él.
Y si logramos tener alguna respuesta de un mortal, de una persona, de un amigo, vamos a encontrar una respuesta que tal vez alivie nuestra pregunta en ese momento, tal vez la alivie, porque siempre vas a tener esa interrogancia de ¿por qué? ¿Cómo fue? Hay un momento que se te derrumba todo, hay un momento que te llevan a la fosa. Te podría decir, tú que me estás escuchando, en este mundo todo se desploma. Estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo donde hoy por tema COVID, el tema de los mercados inmobiliarios se caen. Personas mueren, matrimonios fracasan. Tal vez estás perdiendo tu trabajo. Hoy en día todo se desploma. Pero hay algo muy, muy importante que tienes que aprender, y es de José. José, el de la Biblia, un hombre muy entregado a Dios. Dice que José era un hijo muy amado, un hijo muy querido. Era un hijo muy mimado por su papá, perdón. Era muy querido por él. Los hermanos le tenían celos, claro, cómo no, como todo hijo podríamos decirlo, ¿verdad? Más cuando te encuentras que tu padre prefiere a alguien de otros hermanos que a ti, antes que a ti. Entonces eso causa a veces dolor en el corazón de uno. Pero ese José era alguien que siempre andaba con la cobertura de Dios. Y sabemos la historia de José, de que los hermanos lo vendieron. Primero lo echaron a la fosa, dice, al pozo. Uso la palabra fosa porque es más común. Lo echaron a la fosa. Ahí lo tuvieron. Y puedan imaginarse ustedes qué fue lo que pensó José en ese momento. Tuvo palabras de auxilio, él clamó, pero él decía estando en la fosa: Señor, yo sé que tú me librarás de esto, yo confío en ti, yo tengo tu cobertura y voy a salir de ahí. Y nos encontramos que de repente va pasando Potifar. Potifar, ¿quién era Potifar? Era el comandante, el número 1, que tenía a cargo la seguridad del faraón. Tenía ese privilegio. Y va pasando con un montón de esclavos. Y los hermanos dicen: hoy lo podemos vender. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que podemos ver es de que venden a José como esclavo. Lo primero que hacían, vieran, José pasó por muchas humillaciones. Cuando lo vendieron, llegaron hacia el lugar donde estaban todos los demás esclavos, y lo que era mucha humillación para una persona, era ser esclavo. Le vieron sus dientes, le quitaron sus vestiduras, lo desnudaron en la vía pública. Imagínense qué humillación. Le revisaron incluso si tenía piojos, si tenía alguna enfermedad. Lo revisaron como un asno, como revisan a los asnos. Qué humillación para José. Pero dentro de esa humillación, retrocedamos un momento atrás. Él, cuando estaba en la fosa, decía: Señor, tú me vas a salvar porque yo tengo tu cobertura y yo confío en ti. Cuando llegó en ese momento, José dice: Señor, me has librado, me has sacado de la fosa. Ese momento que pasé en la fosa solo sirvió para yo creer más en ti, para que mi confianza siguiera en ti. Y pues él llega, y Potifar lo lleva a su casa. Y nuevamente, cuando él entra a su casa, todas las personas que estaban a cargo de la seguridad también de la casa de Potifar lo empiezan nuevamente a quitarle las vestiduras, a ponerle otras, y lo empiezan a humillar.
Qué triste para José. Pero él decía: Señor, yo confío en ti. Si estoy aquí es porque tú tienes un plan para mi vida. Entonces viene José y pasa una nueva etapa de su vida. Dice que lo llevan, esa primera noche él llegó y él estaba ya en otra cultura. Él no entendía nada, no entendía ni el idioma, no sabía cómo eran las cosas ahí. Y para él fue muy difícil. Créanlo. Es como que tú te mudaras hacia otro país. Nosotros chapines que nos mudáramos, por ejemplo, a Rusia. Nosotros no sabemos el ruso. Nos costaría entender mucho. Podríamos vivir, pero nos costaría mucho. Entonces, cuando él llega, después de ser un hijo amado, de tener ropa de marca, ¿verdad? Como les decimos ahora, traigo mis zapatos Nike de marca, ¿verdad? Mi bolso Gucci, dicen las chicas. Entonces, él, a través de tener esto, imagínense, de tener todo lo mejor, de tener los privilegios, pasó a tenerlo nada, a tener nada. Qué triste. Pero él, a José, aunque estaba pasando por ese momento de angustia, a él no le importaba, porque él decía: yo confío en ti, Señor, y donde tú me lleves, donde tú digas que la planta de mis pies pises, será bendecida, Señor. Yo confío en ti porque voy con tu cobertura. Y sabemos la vida exitosa que tuvo José en Egipto. Llegó a tener muchas responsabilidades, pero hay algo muy peculiar. Después José dice que él estuvo en la cárcel, pero dice que en esa cárcel él sirvió de bendición para otras personas. Él siempre llegó a alentar y le decía: podría estar aquí en la prisión, en esta fosa, pero Dios está conmigo y está contigo. Y dice que él evangelizaba en ese momento. Dios te puede utilizar donde estás para evangelizar. Tal vez estás pasando por un momento muy difícil, un momento donde tú digas: ya no, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? Pero no tenemos que rendirnos porque somos hijos de Dios. Tenemos que alcanzar a otras almas, porque hay un propósito para lo que nos sucede. Muchas personas en el transcurso de su vida les cuesta pasar de página, la página de un libro, la página de tu libro, el libro de la vida que tú tienes en este mundo. Y de repente se encuentran con un párrafo y dicen: no le doy la vuelta, aquí sigo estancado, aquí está donde me duele, aquí está en la llaga. Y no deciden darle vuelta a la página. Pero hoy te digo, es bueno que si esa página no te trae ningún beneficio, ¿sabes qué? No cambies a la siguiente página. Es más, cierra el libro y toma otro libro y sigue a la siguiente página de ese libro. Y de esa forma vas a ver cómo Dios te bendice. Cambiemos de libro, cambiemos. Dice la Biblia que cuando José llega a la casa de Potifar, él estaba agotado. Pero hay algo muy importante, lo que te decía, es de que José contaba con la cobertura de Dios. Y en Génesis 32:2 lo dice. Se los voy a parafasear y solo decía: mas Jehová está con José. Es un varón próspero. Y dice que le va a ir muy bien. Ojo, no nos perdamos este detalle. Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Y narra en los siguientes 4 capítulos que José fue un hombre muy íntegro. Fue un hombre que llegó a gobernar. Después de esa gran humillación, imagínense tenerlo todo. Pero este detalle, como les digo, no se lo pierdan. Pero Dios estaba
con él. Dios estaba con él. Tal vez estés pasando por un momento que está en la fosa, pero te digo que Dios está contigo. Dios no está fuera de ti, Dios está dentro de ti, pero Él está contigo. No estás solo, no estás batallando solo, Él está contigo. Y Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Así como le decía a José, todo lo que pise la planta de tus pies será bendecido. Hoy te dice Dios a ti, todo lo que pises, lo que toques será bendecido, porque yo he derramado mi amor sobre ti y hoy pongo cobertura sobre tu vida. Como dice el papá de Cooper, regresamos atrás, donde decía: por un momento pensamos que no teníamos la cobertura de Dios. Llegamos a pensar que no la teníamos, pero sí la tenían. Pero fue en ese momento tan difícil que él se hizo todas estas preguntas del por qué no había salvado a su hijo, sin saber que Dios le quería enseñar a través de ello a pasar y a salir de esa fosa, para que luego él llegase a Egipto y conquistar muchas personas. Dice que el papá de Cooper, cuando escribió este libro, alcanzó a miles y miles de personas, las evangelizó y se convirtieron. Y él se topó con la sorpresa que cuando de repente llegaban a la iglesia donde él estaba, llegaba la gente y le decía: mire, mi hermano, el libro me cambió la vida. Estábamos pasando por una situación igual, pero Dios nos sacó de esa depresión. Tal vez fue más rápido que la suya, pero Dios lo eligió a usted para escribir ese libro y que hoy pudiésemos nosotros salir. También tener esa cobertura a través de leer algo. Dios te dice: tranquilo, yo tengo todo bajo control. Aún en la muerte, aún en la vida, yo tengo todo bajo control. No te preocupes. ¿Tú crees que estás sin la cobertura de Dios? Claro que no, no lo estás. Estás bajo la cobertura de Dios. ¿Piensas que estás sin la cobija espiritual? ¿Sientes mucho frío por lo que estás pasando? ¿Qué tanto puedes estar pasando en estos momentos? Y yo me solidarizo con muchas personas porque muchos están viendo cómo parten sus familiares en estos momentos por el tema COVID. Algunos han fallecido y es muy triste, lo sé. Pero vieran, detrás de este sufrimiento, detrás de esta muerte, detrás de lo que te está pasando, Dios está contigo. Él no quita la cobertura de ti y te está permitiendo vivir este momento porque te quiere hacer más fuerte. Quiere que llegues más allá. Cuentas con la cobija de Dios, cuentas con ese calorcito que cuando ya no crees tú tener más, ahí está. Muchos cristianos viven por la fuerza suya, por el yo interior, ese yo que yo lo puedo hacer. Yo soy cabronazo. Pero no vas a poder solo con tus fuerzas. Necesitas las fuerzas de Dios, esas fuerzas que Él te da cuando ese dolor cala hasta tus huesos, cuando ese dolor llega hasta lo más profundo y dices: Señor, ya no más. ¿Por qué dejaste que se fuera mi hijo? ¿Por qué dejaste que se fuera mi madre? ¿Por qué dejaste que ese cáncer siguiera? ¿Por qué dejaste morir a mi familiar en esa operación? ¿Por qué no resistió? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? Pero cuando ese dolor cala hasta tus huesos, el Señor te dice: no te preocupes, hijo, yo estoy contigo. No estás solo, tienes mi cobertura. Y quiero que aprendas detrás
de lo que te está pasando. Como les decía, creemos en nuestras propias fuerzas, pero no. Ahí cuando se acaban tus ahorros, cuando estás pagando el ataúd, cuando estás perdiendo tu trabajo, cuando te estás despidiendo en el cementerio a un familiar, aún cuando estás teniendo un accidente, Dios está contigo y te quiere sacar de esa fosa donde has caído, donde has llegado, donde te has lastimado por caer ahí. Dios te quiere sacar para limpiarte y luego llenarte de éxito. No lo hagas con tus fuerzas, hazlo con las fuerzas de Dios y con su cobertura. Necesitas una cobertura siempre en tu vida. Dios dice que Él te ama cuando eres fuerte. Dios te ama cuando eres débil. Dios te ama cuando te consideras muy santo. Y Dios te ama cuando consideras que eres muy pecador. Cuando dices, ¿para qué? Si yo no valgo nada. Soy un hombre que no vale nada, la verdad. Pero sabes, Dios te ama y su amor no va a cambiar. No va a cambiar porque tú seas más guapo. No va a cambiar porque tú te creas más feo. No va a cambiar porque tú te creas alto, porque tú te creas bajo. No va a cambiar porque tú tengas una enfermedad o estés sano. Él, su amor no va a cambiar. Siempre estará contigo. Pero somos nosotros los que decidimos también amar o no amar a Dios. Porque tú sabes que una vida sin amor no tiene sentido. Una vida sin amor, pues la verdad siento que yo, ¿para qué, verdad? Pero si vas al lado del Señor, Él te va a amar. Él va a tener cuidado de ti y te va a dar esa cobertura que tú necesitas. Dice que Moisés buscó a Dios en esa fosa. ¿Y cuál creen que era la fosa de Moisés? Era Egipto. Todo el sufrimiento, él veía a su pueblo sufrir. A pesar que él era un príncipe también de Egipto, él veía a su pueblo sufrir. Cuando él se fue hacia a vivir con ellos, vio la opresión, cómo lo seguían. Y esa fosa, en esa fosa, decía, en esa opresión, siempre Dios le decía Moisés a Dios: Señor, necesito tu cobertura, necesito tu amor, necesito ese respaldo para cumplir la promesa. Estoy casi por darme por vencido, pero cuento con tus fuerzas, Señor. Imagínense cuánto se decepcionó Moisés, porque él decía, vamos, se puede, y de repente alguien le decía, no, el pueblo decía, vamos, corrían. De repente, no, no vamos a llegar, y se regresaban todos. Y imagínense Moisés, ahorita que estamos nosotros, por ejemplo, imagínate, vas a traer la antorcha, vas corriendo en primer lugar, y de repente te topas que todos los que vienen atrás de ti se quedan. ¿Qué vas a hacer tú? Desmayar, perder el paso. Pero no, Dios te dice, toma esa antorcha, la libertad, y que yo estoy contigo. Tomas esas fuerzas y vamos a seguir. Aunque todo el mundo se quede atrás, yo voy contigo. Yo voy como punta de lanza a buscar ese objetivo, a buscar ese blanco. Qué hermoso este mensaje, la verdad. Dios está dando mucho amor hacia ti en este momento. Y voy casi aterrizando con esto. En el momento de angustia, yo recuerdo que mi mamá hace un par de años, pues
estábamos trabajando en la casa y una lámina le cayó a ella en su dedo, casi se lo rebana, la verdad. Una telita le estaba cubriendo nada más su dedo y el dedo del pie. Y miren, mi mamá se retorcía el dolor. Yo recuerdo que agarré el carro y de la casa de Ciudad Vieja hacia el hospital, yo sentía que no llegaba. Yo bocinaba y le decía al Señor, quita los carros. Yo iba angustiado, mi mamá casi se desmayaba. Y miren, fue un dolor muy difícil verla sufrir en ese momento. Yo sin poder quitar a los carros, y le decía al Señor, ¿por qué nos permites pasar este momento? Y Dios me dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y aprendí. En ese momento más difícil fue que yo aprendí a clamarle al Señor con mis fuerzas. Dice que cuando la oración más sincera es cuando tú estás atravesando ese momento difícil. Porque tú puedes decir, me está yendo bien, yo oro, pero ahí se queda. Pero cuando estás pasando por ese sufrimiento, estás pasando en esa fosa, estás dentro de esa fosa, escuchas y clamas y le dices, Señor, ven a mí, dame fuerzas para seguir. Tú decides si sigues a Dios o no sigues a Dios, si pides cobertura o no pides cobertura, pero aunque no la pidas, déjame decirte que Dios te la da. Hay dos preguntas muy elocuentes en medio de la fosa. ¿Vas a resistir o vas a desistir? Yo elijo resistir porque Dios se va a maravillar de todo eso. Te invito a que tengas un corazón no de piedra, sino un corazón de esponja. ¿Por qué? Si vemos las rocas del mar, hay algo muy importante. Las rocas del mar, viene el agua y las baña. Y luego viene el sol y la roca sigue igual, sigue intacta. No pasa nada. Por dentro sigue igual. Pero ¿por qué te invito a que tengas un corazón de esponja? Porque la esponja, cuando viene el agua del mar, absorbe todo. Y entonces el agua por dentro cambia la esencia de la esponja. Ya no es la misma esponja de antes. La puedes ver llena, la puedes ver cargada de agua y va a cambiar esa esencia. Va a ser otra esponja, no va a ser la misma. Pueden servir para otros usos. Entonces yo te invito a que tengas ese corazón de esponja, que cuando estés pasando en ese momento de angustia, estés en esa fosa, digas a Dios, Señor, yo quiero tener este corazón para que absorba todo lo que tú quieres enseñarme, Señor. Algo muy bonito en Hebreos, en la Biblia, dice algo muy bonito en Hebreos 15:5, lo voy a parafrasear. Y siempre le decía Dios a José, le decía, no te desampararé, no te dejaré, jamás, jamás de los jamases, no lo voy a hacer. Aún en la fosa, aún en medio de ese problema que tienes, no te dejaré. Imagínense, José estaba dentro de esa fosa, las paredes frías. Tú estás tal vez en esa fosa, como te decía. Tu fosa es estar en las paredes frías de un hospital. O tal vez es tu fosa, ese diagnóstico médico donde te dicen, el cáncer avanzó, no lo podemos detener. Tal vez tu fosa sea esa intervención quirúrgica.
que tú tienes miles de esperanzas. Tal vez tu fosa sea esa quimioterapia. Es muy difícil estar en esos momentos. Yo acompañé a mi tío que pasó por esos momentos y muy difícil estar. Estás dentro de las paredes de un hospital donde decís: ¿cómo voy a salir, Señor? ¿Qué va a pasar? Tal vez tu fosa sea porque te contagiaste de COVID. Tal vez estás pasando los peores momentos del COVID. Tal vez esa sea tu fosa. Tal vez es esa hipoteca que no puedes pagar. Tal vez tu fosa sea la pérdida de un ser querido en estos momentos, porque partió, porque se fue, porque dejó ese vacío en tu corazón. Pero dentro de eso, tú tienes que decirle: Señor, no estoy solo, estoy contigo, dame tu cobertura. Como decían muchos hijos de Dios, muchos profetas: Señor, con solo una palabra tuya bastará para sanar mi vida, para reconfortar mi alma. Vemos, ya aterrizando, lo que le ocurrió a Job. Job pues lo perdió todo. En medio de un incendio perdió a sus hijos. En medio de una desgracia perdió a su esposa, perdió el ganado, perdió todo. Y Job dice: el dolor ha calado hasta mis huesos, ha llegado más allá donde lo puedo imaginar. Job estaba en una fosa muy difícil. ¿Te puedes imaginar que a ti te pase todo esto? Yo creo que yo no resistiría. En mi parecer, yo tiro la toalla. Pero Job tenía, y tenemos que seguir ese ejemplo de Job. Job tenía esa confianza de decir: Señor, tú estás conmigo. Job, en su peor momento, siempre pensó que Dios podía cambiar todo. Dios dijo: Señor, si me has dado esta prueba, es porque tú sabes que yo puedo resistirla. Y aunque en un momento pudo pensar y decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero él no sabía que Dios iba a utilizar un libro para bendecir a muchos cuando están pasando por un momento muy difícil. Y es ese momento que tú estás pasando hoy. Pero hoy Dios te dice: aún en medio de ese problema, yo te doy mi cobertura, que es innegable. No te la voy a negar jamás. Yo estoy contigo. Quiero leerles esto. Y dice una frase: si el vuelo va bien, todos felices. Si el vuelo se torna turbulento, todos estamos con la expectativa de qué va a pasar. Si la salud está bien, podemos ir tranquilos, podemos estar bien, podemos estar en paz. Pero si la salud está mal, ¿a dónde vas a llegar? Dios te está llevando a una fosa, pero vas a aprender. Tú te preguntarás, ya aterrizando: ¿cómo debo orar en medio de esta fosa que estoy pasando? ¿Cómo lo puedo hacer? Y yo te puedo decir cómo. Ve hacia la mesa, golpéala fuerte, fuerte, llora, grita, reclama, haz berrinche.
Y no importa cómo lo hagas, pero pídele la cobertura a Dios. Clama con ese dolor y Dios escucha en ese momento tu oración. ¿Estás enojado con Dios? ¿Estás enojado? Claro, díselo. En ese berrinche, díselo. Señor, estoy enojado contigo, no puedo más con esto. ¿Por qué me permites que pase por esta fosa? Pero sabes, a Dios le va a dar risa. Y me puedo imaginar yo reclamándole a Dios y Dios riéndose. Porque Dios sabe que tú puedes, porque tú vas a salir de eso. Porque Dios sabe que su cobertura va a estar contigo en todo momento. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Así como ayudó a Moisés, así como ayudó a Job, que lo sacó de la nada, después de perder todo. Así como ayudó a David, así como ayudó a Josué, así como Dios ha ayudado a muchos líderes, hoy Dios te ayuda a ti también. No te preocupes por ese momento que estás pasando, por esa enfermedad que te está tocando vivir. No te preocupes si has perdido a alguien. Lo que te tienes que preocupar es por tener la cobertura de Dios. Mas si no tengo la cobertura de Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces ahí vas directo al fracaso. Pero tienes esa oportunidad. Ama sin cesar. Busca a Dios sin cesar. Y verás que todo lo que te va a pasar va a ser de bendición. Busca esa cobertura de Dios, porque Dios, aunque no la quieras, Él te la da. Y esa cobertura divina no la niegues. Tómala, átala en tu corazón y verás que todo es diferente. Yo te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos, pongas una actitud de oración, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a llenar y te va a dar esa cobertura para que en medio de ese problema que estás pasando, aprendas y enseñes a otros a decir: yo salí de eso. Oremos. Señor Jesús, gracias por este mensaje que has dado, Señor. Sé que a muchos has llegado, a muchos has dado, Señor. Y tu gracia y tu misericordia, pero sobre todo tu amor y tu cobertura están con ellos, Señor. Están con nosotros en este momento, Señor. Te pido que ayudes a cada familia, Señor, a sobrellevar ese dolor de la pérdida de un familiar. Tal vez perdieron a su madre, tal vez perdieron a su hijo, tal vez perdieron a un primo, a una tía, a un abuelo, una abuela, o pues están pasando por un tema muy difícil de COVID. Pero hoy, Señor, tú les dices a esas familias: no teman, mi cobertura está con ustedes. Mi amor y mi misericordia se han prolongado para ustedes, para poder llegar en victoria. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, estar contigo. Y que siempre, Señor, en medio de esa prueba podamos clamarte y podamos servirte, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, consuela, libera y cubre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar.
me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie y donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale.
mi ser.